Pero las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, para nadie es un secreto que no han estado en su mejor momento en los últimos 5 años. Recientemente tenemos una embajadora designada que aún todavía oficialmente no ha tomado posesión porque no ha presentado sus cartas credenciales. Sí. Buenas noches, gracias por conectar con La Mirada. Recuerde que para nosotros la suya es de vital importancia. ¿Don Víctor? Qué placer estar para mí, qué placer es estar aquí a su lado. Ay, eso es propio porque juntos hacemos que durante una hora, gracias a nuestros invitados, podamos compartir con el país y fuera de él, por aquellos que nos siguen a través de la señal de YouTube de Radio Televisión Dominicana, algunos de los temas de interés. Valoremos la paz que tenemos, el orden del que disfrutamos dentro del caos que los dominicanos conocemos y con el que tenemos que trabajar para ir superando. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo andan nuestros países hermanos de América Latina, algunos de ellos, uno dice, caray, vamos bien. Hay que llevarse, solo disfrutar paz. Hay que llevarse del refrán que dice que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Entonces la barba de nuestros vecinos en América Latina están ardiendo. Solamente usted tiene que ver la situación que está viviendo Colombia, la situación que está viviendo Venezuela, la situación que está viviendo Bolivia, la situación que está viviendo Nicaragua. Ahora la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, la situación que se está viviendo en Argentina. Brasil, ustedes vieron, o sea que gracias a Dios que dentro de los problemas que tenemos, la situación nuestra es envidiable para esas otras naciones. Que hay que cuidar a capa y espada. Y estos comentarios no son más que una introducción precisamente para tocar el primer tema de esta noche, a raíz de la suspensión de la celebración de la 10ª Cumbre Iberoamericana que se celebraría en diciembre en Punta Cana, y que en principio pues generó una que otra controversia a propósito de que, siendo Estados Unidos el organizador y República Dominicana el país anfitrión, no se había cursado invitación obviamente ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Entonces en protesta se sumaron otros países, el México, Colombia, que no voy México. porque luego Colombia y así. Entonces tenemos con nosotros a Eliseo Almanzar, a quien damos la bienvenida, agradecemos el tiempo que va a compartir con nosotros, unos minutos, precisamente para darle una mirada amplia en ese contexto a lo que implica esta suspensión. Gracias por estar en La Mirada. Bueno, gracias a ustedes, un honor para mí estar aquí. Y comenzamos de una vez. Claro. Vamos arriba, vamos al mambo, Con el tema. seguido. Mucha gente dijo, bueno, pero total tiene sentido porque si no venía ni este, ni el otro, ¿cuántos se iban a reunir? Así es. Los países más importantes del hemisferio, en términos de población, en términos de territorio, como se quiera medir, no venían a la cumbre. México no venía, la presidenta de México. Tampoco el presidente Lula había confirmado su asistencia. El presidente Petro no está en buenos términos con los Estados Unidos, por lo tanto, pues aquí No venían Venezuela, Nicaragua y Cuba. Exactamente, no se insistió mucho con que él viniera, no venía Nicaragua tampoco. O sea que la lista de los que no venían era bastante amplia. Me imagino que iba muy a la par con la de los países que venían. Tampoco había confirmado. Iba a ser media cumbre entonces. Bueno, Iba a ser la cumbre de la mitad de las Américas. una mini cumbre iba a ser, porque iban a venir unos cuantos presidentes, pero bueno, no iban a venir los presidentes más importantes de la región. Tampoco el presidente Milei había confirmado. Y entonces, pues, creo que lo más atinado era suspender o posponer la celebración de la cumbre hasta que el escenario en Latinoamérica, las circunstancias permitieran. Pero creo, José Eliseo, sí, evidentemente que el contexto sociopolítico de muchos países de América Latina dieron al traste con la convocatoria de la cumbre. Pero hay sectores que quieren señalar como una deficiencia o como una responsabilidad en la culpa de que no se produzca la cumbre en la Cancillería Dominicana o en el gobierno dominicano. No, a mí no me parece que eso tenga causas internas. No tiene asidero, ¿no? No. Es el entorno que no permite que ahora mismo se celebre una cumbre donde que tenga relevancia primero y donde se puedan adoptar medidas de importancia. No creo que haya sido un factor interno. Una vecina de mi papá en Jarabacoa, doña Xuxa, dijera, el horno no está para galletitas. Claro. Y de hecho no lo está. Ahora, en ese contexto, e independientemente de que siempre se hizo saber que Estados Unidos era
el país que convocaba y nosotros solo la nación anfitriona, ¿qué tanto peso, a propósito de lo que preguntaba Víctor, le queda a la República Dominicana en función de prestigio frente al resto de los países de América? Bueno, sin duda es un revés diplomático. O sea, cuando usted tiene que cancelar una cumbre que se convocó hace 3 años, porque la anterior fue en 2022 Sí. en Los Ángeles, es como para que la gente tenga una idea, es como cancelar unos Juegos Panamericanos. Que se dio la sede antes y al momento de celebrarlo, pues, se posponen. Es un evento político, el mayor evento político que se celebra en la región. Y sí, es un revés. Pero las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, para nadie es un secreto que no han estado en su mejor momento en los últimos 5 años. Recientemente tenemos una embajadora designada que aún todavía oficialmente no ha tomado posesión porque no ha presentado sus cartas credenciales. Sí. Y eso, en cierta medida, creo que pudo también ser un factor que todavía no se ven las conexiones directas, pero pudo también ser un factor, porque no hay un interlocutor para manejar las cosas de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. La implosión de las relaciones diplomáticas con conflictos en América Latina tienen el común denominador de Estados Unidos. Bueno, el caso de, vamos a analizar el último conflicto, que es el de Perú con México. Estados Unidos ahí no baila. No tiene vela en ese entierro. Pero tampoco. Venezuela, Nicaragua y Cuba sí. Pero lo de Venezuela. Y Colombia también. Por supuesto. Porque y México, Brasil, aunque se juntaron Trump y Lula ya. Porque México es un protector. Se ve a México como un protector de Venezuela indirecto, ¿no? México tiene una política de no injerencia, pero protege mucho a los gobiernos de izquierda. Obviamente López Obrador era un presidente de izquierda y Claudia Sheinbaum es de su misma Va en esa misma línea. Entonces, está más ideológicamente identificado con los gobiernos de izquierda o con el principio de no injerencismo de las potencias. Aunque Perú lo acusa de ser injerencista. Por supuesto, porque... Le dio asilo a la... Por supuesto, y fue el mismo caso de Ecuador, con Jorge Glass. Ese es otro que tiene un lío, Ecuador. Sí, realmente. Bueno, no tiene relaciones diplomáticas con México por un problema también de un asilo. Y entonces, de cara al próximo año, cuando se supone que debería entonces celebrarse esta cumbre, ¿cómo se maneja todo esto? Porque es como un poco pisar en terreno minado en función de preservar las mejores relaciones diplomáticas dentro del contexto que haya y al mismo tiempo, bueno, llevar a la concreción esa famosa cumbre. Bueno, hasta que el tema de Venezuela no tenga un horizonte claro, a mí no me parece que hay condiciones para hacer una cumbre. O sea, ni ahora ni el año que viene, hasta que eso no hay una ruta, una hoja de ruta posterior. ¿Por qué? Porque el problema de Venezuela es bastante complejo. No hay una solución institucional posible, aún con una intervención armada de los Estados Unidos. Ahí no hay cómo solucionar ese tema. José Liceo, ¿están pagando los Estados Unidos ¿están pagando los Estados Unidos su descuido, su falta de atención y de visión hacia América Latina y esos polvos te están trayendo estos lobos? A mí me parece que sí, y también la división política interna. ¿De Estados Unidos? Claro. ¿Se refleja en América Latina? Estados Unidos se ha jugado un doble juego, sobre todo con Venezuela, de condenar por un lado públicamente lo que se hace y me beneficio del petróleo y negociar por el otro. Entonces, eso tiene sus consecuencias políticas y la división interna. Por ejemplo, el tema de Venezuela lo maneja la facción del sur, Estados Unidos, Marco Rubio y compañía. Eso es un tema que está muy conectado con Cuba y a la vez está conectado con el electorado latino que está en la Florida, que le exige o le demandó, o una de las cosas por las cuales eligió al Partido Republicano fue por la mano dura hacia esos regímenes. Y mira una cosa ahora, antes la cabeza de playa, o sea, en medio de la Guerra Fría, Rusia era el otro polo, ¿verdad? Y la cabeza de playa del comunismo de Rusia en América Latina era Cuba. Pero ahora es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Por cierto, ¿qué mirada le estará dando México? Le estarán dando China y Rusia? Frotándose la mano. Así están, mira, así. Claro, ¿Qué opinas? Ganaron. Porque, ¿Y a qué costo? Porque le han quitado un escenario protagónico a los Estados Unidos. Esa cumbre era
Hay que ver el resultado de la cumbre anterior de Los Ángeles. ¿Qué parió la cumbre anterior de Los Ángeles? La red de centros de procesamiento de solicitudes de asilo que se construyeron en Colombia, en Honduras. Esa red de centros salió de esa cumbre, que la República Dominicana se negó a firmar ese acuerdo para procesar esas solicitudes de asilo. Esa tercerización, ¿no?, de los procesos de asilo para los migrantes. Eso salió de esa cumbre. Y China y Rusia, bueno, le han quitado un escenario a Estados Unidos para que vaya a adoctrinar a sus estados aliados. Nada de lo que pase en Venezuela se va a dar si no hay algún acuerdo con China y con Rusia. ¿Cómo ve usted la solución de Venezuela? Complicada. Armada. Complicada. Intervención armada. Porque en Venezuela, el extinto Hugo Chávez, una de sus medidas fue el Plan Miranda. El Plan Miranda consistía en comprar 100.000 fusiles y entregárselo a civiles. Pero después de eso vino la formación de los REMIs, llaman, la Red Espontánea de Movilización Inmediata. Eso es otro grupo de civiles armados. Después vino la formación de los CDR, que son los colectivos de la defensa de la revolución, que son otro grupo de civiles armados. Se formó el SEBIN. Son como 27 ejércitos de civiles que tienen. Se formó el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es un cuerpo de inteligencia que también funciona alineado con el gobierno. Entonces, esos cubanos haciendo de la de ellos en Venezuela. Para que se tenga una idea, Venezuela mide 917.000 kilómetros cuadrados. Venezuela es más grande que Ucrania. Ucrania medía 600.000 antes de la guerra. Venezuela mide 917.000. Francia mide 550.000 kilómetros. Venezuela mide 917.000. O sea, ese país es imposible de invadir con un ejército terrestre. Entonces, tiene frontera con Colombia, que tiene guerrilla, paramilitares, narcotraficantes. O sea, si ese plan no sale bien en Venezuela, viene una desestabilización regional. Bueno, compárenlo con Siria, con Libia, con Afganistán. Eso es lo que Además, se yo puede no creo formar. que lo quiere el señor. Y yo no creo que Trump tampoco, porque hizo un premio Nobel y cosas. No, que él O sea, es un abanderado de buscar en la paz. contra de las drogas, de las guerras, perdón. exacto. Entonces, Bueno, y de las drogas también. Es que por ejemplo, ¿qué dice la Constitución venezolana? Bueno, si el presidente no está la vicepresidenta, es designada por él. ahora es Delcy. Delcy Rodríguez. Pero si no está la vicepresidenta, es el jefe de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. Y si no está ninguno de los tres, es el jefe del Poder Judicial. O sea, es que toda la cadena de mando responde al régimen. Pero, ¿tú crees que el apoyo al gobierno realmente es tan masivo internamente? Bueno, lo que pasa es que un régimen que tiene más de 20 años en el poder, ya ha construido un aparato institucional. Tiene arraigo. Y hay una doctrina. Además, la mayoría de los opositores se fueron, o sea, viven fuera. Y hay una doctrina. O están exiliados. Y hay una doctrina que es la doctrina Stasi, que para controlar al 99.5% de la población, solamente tú tienes que darle poder a 0.5. Bueno, ¿cómo ves el rol, el papel de la República Dominicana de cara al próximo año con el tema de la cumbre? Tú dices que entiendes que hasta que el tema de Venezuela no se resuelva, no crees que sea propio celebrarlo, pero esto queda como una tarea pendiente. Sí. No a lo interno, sino a lo externo. El prestigio y reputación del país está en juego. Es que esa posición yo creo que no la pone en China, porque es que yo creo que se va a complicar más la situación. Lejos de resolverse, yo creo que se va a complicar más de aquí al año próximo. Yo no veo. Es que está pospuesta sin fecha. Dice Exacto. que es el año que viene, pero es sin fecha. Correcto, pero ¿qué cosas habrá de tener en cuenta la República Dominicana en ese contexto? Yo creo que más que la República Dominicana es la agenda de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene grandes desafíos con México, primero por el tema de los aranceles y la guerra comercial, los temas fronterizos. Hay un sector de la Casa Blanca que está discutiendo incluso hasta iniciar acciones armadas contra los carteles en México. Hasta eso se está discutiendo allí. Y si eso se hace, pues obviamente la relación con México se deteriorará aún más. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar, porque el presidente Trump es un hombre de una personalidad muy compleja. No se sabe realmente hay que atenerse con por él. dónde va, por dónde va ni qué va a hacer, y dice una cosa hoy y mañana te cambia el plano. O sea que no se sabe realmente. Nosotros tenemos que
esperar a ver qué va a hacer Estados Unidos. Y entonces nosotros con esa espada de Damocles ahí al lado que se llama Haití. Y nosotros, o sea, yo creo que nosotros lo que tenemos ya que olvidarnos de la cumbre esa y ponernos a seguir insistiendo con que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití. Lo que pasa es que la posición de Estados Unidos con Haití es privatizar todo lo que tenga que ver con Haití. Me explico. Blackwater es la compañía que está en Haití proveyendo servicios de seguridad. Eric Prince es el mandamás de Blackwater. Sí. Fue uno de los principales financistas de la campaña de Trump, de los mayores aportantes. Eric Prince fue uno de los escritores del plan de deportación masiva, de todo esto que está haciendo el ICE. Hay una red de centros privados de deportación que se está construyendo en Estados Unidos para dar servicio puerta a puerta. ¿Qué quiere decir eso? Usted me trae el ICE, me trae el inmigrante, yo lo proceso en mi centro, lo monto en un avión y se lo entrego en Haití. Eso es lo que va a pasar. Son 500,000 haitianos que hay en esa situación en Estados Unidos que tienen vocación de ser deportados. Espérese. Escúcheme. Sí. Vuelve y dígame. Yo recojo el inmigrante ilegal. Sí. Y lo llevo al centro. Claro. O sea, como si fueran pedidos ya de inmigrantes. Sí. Puerta a puerta. Usted me lo trae aquí, a mi centro privado. Yo le cobro por cabeza, por cada uno, le cobro una cantidad. Por eso que diga un pedido ya. Se lo traslado en un avión y se lo deposito en Puerto Príncipe. ¿Y no era en El Salvador que iban a hacer? No. En Puerto Príncipe, la cárcel de El Salvador. ¿Está llena ya? Está llena. Y ahí pueden caber, ¿cuánto? 20, 25,000. Estamos hablando de 500,000 haitianos, que son los que están en TPS en Estados Unidos. Bueno, es que no todos tienen por qué ir a la cárcel, porque lo de la cárcel en El Salvador era aquellos que habían delinquido. Bueno, pero a partir del 7 de noviembre, o sea, en 3 días, el TPS termina para 500,000 haitianos y varios cientos de miles de venezolanos también, que van a ser deportados. Eso es más presión para nosotros. Claro, y por ahí puede venir una negociación. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el régimen venezolano logra celebrar unas elecciones y quedarse? Es con un acuerdo con Estados Unidos. El régimen venezolano tenía un preso de alto valor de Estados Unidos, Eric Leonard. Sí, le dieron. Pat Leonard, era su apodo. Pat Leonard estaba en un expediente de corrupción de la Armada de Estados Unidos, donde habían varios almirantes y oficiales superiores procesados. Él estaba esperando juicio y escapó de Estados Unidos. Y los venezolanos le dieron albergue. Estados Unidos pidió ese preso y por él devolvieron a los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama, un intercambio. Y devolvieron a Tarek William Saab. Alex Saab, el hermano de Tarek William Saab, que es el brazo financiero de Maduro. Se le devolvieron esos presos y ahí acordaron celebrar las elecciones. Por eso lo que dice José Liceo, ellos aprietan por un lado y negocian por el otro. Por eso las elecciones las adelantan, eran en octubre y las celebran en junio. Y hay una transición de 6 meses que el régimen pidió como garantía, por si no le cumplían, a base de reformas legales, porque tienen la mayoría del Congreso, blindarse y no entregar. O sea que también ahí no todo es lo que parece. Claro, NASA ha avanzado sobre si hay vida en Marte o en Venus. Me avisa para montarme en el primer cohete. Para irnos para allá. Sí. Va a avanzar poco porque le están recortando los fondos a la NASA. También, es correcto. Sí. Bueno, José Liceo, muchas gracias por compartir con nosotros el tiempo y la mirada. Yo no quedé contento con la mirada de José Liceo, con la participación de la entrevista de José Liceo. Pero ha hecho una... No por usted, mi querido José Liceo. Una mirada realista. Exacto, entonces no tengo argumento para rebatirlo, porque es una realidad lo que está diciendo, es una situación muy crítica la que se está viviendo en América Latina. Es que en la diplomacia no hay amigos ni enemigos. Intereses. Ni ideales, hay intereses. Sí. Hay intereses. No es verdad que Estados Unidos va a permitir que sus enemigos históricos o sus enemigos actuales, sobre todo China, tenga acceso a las reservas de petróleo documentadas más grandes del mundo. Eso no es verdad. Mientras tanto, los chiquitos como nosotros estamos ahí en el medio bailando. Dice un proverbio indio que cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Sí, pero tú sabes qué es lo que me duele a mí de todo este ajedrez internacional. Que la pieza de nosotros, o sea, el interés número uno de nosotros, como dice José Liceo, no hay amistades, hay intereses. El mayor interés de nosotros es el tema haitiano. Entonces, el nosotros tener esta política de cercanía, alianza con Estados Unidos, no nos ha servido para que ellos, como líderes de la comunidad internacional, por el veto de China y de Rusia,
podamos resolver, el que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití. Nosotros seguimos con ese peso muerto sobre nuestras espaldas. Olvídate de esa solución. Nosotros seguimos cargando Pesado. ese fardo. Bueno, hemos estado conversando con José Liceo Almanzar, experto en geopolítica. Gracias por tu mirada tan importante y tan clarificadora, no tan agradable, pero bueno, Pero es la realidad. Hacemos una pausa muy Gracias, breve. José Liceo. Y al retornar vamos a hablar de los plásticos, de la ley que obligaba a partir de los primeros días de claro. octubre la reducción del uso de plásticos de un solo uso que nos está ahogando y acabando con el medio Ya tú ambiente. sabes. Ya volvemos.